¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Orquídea Taboada y junto con la licenciada Liliana Castillo le damos la más cordial de las bienvenidas y lo invitamos para que participe, para que nos acompañe en esta noche a un programa más de Jaque Mate. En la primera parte vamos a contar con la presencia del licenciado Alejandro David Nicolás. Él es el presidente del Tribunal Estatal Electoral. Con él vamos a abordar el tema del trabajo, pero también cuáles han sido estos resultados. Lili, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Orquídea, y muy buenas noches a usted que nos sintoniza a través de Hidalgo Televisión. Sin más preámbulo, bienvenido, presidente, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches a ambas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en su programa. Bueno, pues si estás listo, vamos a iniciar con esta partida de Jaque Mate. Y bueno, como presidente del Tribunal Electoral aquí en el estado de Hidalgo, ¿qué opinas de la reelección de diputados, senadores y alcaldes? Los dos primeros hasta por 12 años con esta nueva reforma político-electoral. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo creo que en estos momentos, tanto en el estado como en el país, sí estamos preparados para la reelección. Desde mi muy particular punto de vista, yo quisiera expresar fundamentalmente la reelección en legisladores, senadores, diputados federales, diputados locales. En el caso de los presidentes municipales, yo tendría todavía mis dudas si estamos preparados en todo el país para llevarlos a una reelección. Lo más importante será también ponernos de acuerdo en la duración de los mismos. En el caso de Hidalgo, hay una reforma constitucional que establece que van a durar 4 años. De acuerdo con la reforma federal electoral, esa es una causa de excepción. Es decir, en las entidades federativas donde los presidentes municipales sean electos por 3 años, pueden participar en una reelección. En el caso de los de 4 años, no es necesario, están exceptuados. Habría que ver qué sucede con las reformas ya en el Estado cuando se aterricen, para saber si se modifica el periodo constitucional de los presidentes municipales en sus cargos, de la duración, se regresa a 3 años para que quepa la reelección, o nos quedamos con 4 como una prueba de qué sucedería con la simple ampliación de ese periodo constitucional. Licenciado, la Procuraduría General de la República se va a convertir en Fiscalía General a partir del año 2018 y tendrá 2 fiscalías especializadas, una en delitos electorales y la otra en combate a la corrupción. El Tribunal Electoral del Estado será desincorporado del Poder Judicial local y se va a convertir en un órgano autónomo. ¿Cómo se llevará a cabo esta nueva conformación de los tribunales electorales estatales y la creación de las 3 nuevas salas regionales? Como que son muchos cambios. ¿Cómo le van a hacer para ordenar toda esta situación? Bueno, efectivamente es una transformación de todas las instituciones en la materia electoral. Empezamos porque desaparece el IFE y se crea el Instituto Nacional de Elecciones. Eso ya es un cambio verdaderamente considerable. Se amplía el número de consejeros electorales y además se le dan un cúmulo de facultades que actualmente están en los estados, en las entidades federativas, en los institutos locales electorales, como se les denomina en cada entidad federativa, y pasan al Instituto Nacional de Elecciones. ¿Qué pasa con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? También se transforma. De hecho, ahorita precisamente está un proceso de selección de candidatos a magistrados electorales para integrar la sala regional que se va a instalar en el Distrito Federal y que va a conocer de los procedimientos administrativos sancionadores. Esta es una figura que en materia electoral utilizan mucho los candidatos, los partidos políticos, en la que pueden ir impugnando cada paso que se da dentro del proceso electoral, las diferentes resoluciones de los consejos locales o el federal. En su momento se va a componer por 3 magistrados. Y en septiembre del 17, del 2017, se van a instaurar 2 nuevas salas regionales. Yo quiero pensar que cabe la posibilidad de que haya una redistritación de los 300 distritos electorales federales, cambien las circunscripciones, se puedan hacer más o funcionen como salas regionales auxiliares por la carga de trabajo. ¿Qué pasa con los tribunales locales? Bueno, la verdad es que se está creando un híbrido, porque se van a crear
tribunales autónomos locales, que van a ser organismos autónomos constitucionales locales, pero con designación del Senado, los integrantes. No hay un antecedente dentro del derecho constitucional y dentro del derecho administrativo de figuras de esta naturaleza. Mas, sin embargo, ya había estados de la República que los tribunales electorales eran autónomos, no formaban parte de los poderes judiciales. Yo, desde mi muy particular punto de vista, yo sí estoy de acuerdo en que formemos parte de los poderes judiciales, pues simple y sencillamente siguiendo el ejemplo federal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pertenece al Poder Judicial de la Federación. Entonces toman una decisión los legisladores de que en las entidades federativas sea distinto a lo que sucede con el federal. Con lo cual yo en lo personal no estoy de acuerdo o no comulgo con esta reforma. Insisto, no hay un antecedente ni constitucional ni administrativo de órganos de esta naturaleza. Presidente, también el tribunal en todos estos cambios va a tener la posibilidad de engrosar su planilla de magistrados. En este sentido, quisieras explicarnos cuál va a ser el procedimiento de selección de los magistrados locales, cuántos se van a incorporar y bajo qué perfil. Sí, con todo gusto. Bueno, de acuerdo con la reforma electoral federal, se estableció que los tribunales electorales locales se van a conformar, puede haber dos tipos de conformaciones, una por 3 integrantes y otra por 5. Esto obedece a la carga de trabajo, esto obedece también al tamaño del padrón electoral, a los cargos para los cuales se pueda competir en un proceso local. Yo quiero poner el ejemplo de Hidalgo. ¿Qué va a pasar en 2016? Por primera vez en toda la historia se va a elegir al titular del Ejecutivo, es decir, al gobernador, a los integrantes del Poder Legislativo, es decir, a los diputados locales, y también a los 84 presidentes municipales con todo lo que implica. Es decir, implica elegir al presidente municipal en una planilla en la que va el síndico y van los regidores. Y algunos municipios, dependiendo de su tamaño, van 2 síndicos, el jurídico y el administrativo. Esto implica que hay un gran número de cargos por los cuales se va a competir en un proceso electoral. Recordemos que la elección se va a cambiar del mes de julio al mes de junio. Y bueno, sin duda alguna creo yo que para el Estado de Hidalgo el número ideal de integrantes del Pleno de Magistrados deberá de ser de 5. Anteriormente los magistrados electorales, en mi caso por ejemplo y el actual Pleno, fuimos designados a través de un procedimiento especial, es decir, los partidos políticos proponen a los candidatos a ocupar la magistratura, al Congreso, y el Congreso del Estado, una vez que analiza los requisitos, discute, aprueba y nos nombra. Es decir, el titular del Poder Ejecutivo no interviene. En otras partes de la República se hacía a propuesta de universidades, a propuesta de barras y colegios de abogados, en otras a propuesta del gobernador, en otras más a propuesta de los consejos de la Judicatura o del propio Tribunal Superior de Justicia. Yo coincido en que deba de haber un orden. Bueno, nada más que ahora el asunto es que esa facultad se le da al Senado de la República y ahí se pudiera decir que hay una invasión en la esfera de competencias locales, es decir, se le quita esa facultad al Poder Legislativo local y se le da al Senado de la República. Por eso me refiero yo con un híbrido, pero bueno, el Senado de la República tendrá que sacar una convocatoria pública en la cual deberá establecer los requisitos para participar y deberá establecer los tiempos. Nosotros como magistrados en funciones podemos participar de acuerdo con la reforma electoral para concursar por el cargo de magistrado electoral para el Estado de Hidalgo. Reunimos los requisitos, habría que ver cuáles son los parámetros en que se van a basar los senadores para hacer la elección. Seguramente nos van a hacer comparecer ante el Senado. Yo digo que seguramente van a tomar en cuenta el perfil de cada magistrado, inclusive algo muy importante, el porcentaje de efectividad. En el caso de Hidalgo, somos la única entidad federativa que goza del 100% de efectividad en sus resoluciones. Este 100% sale de descontar el número de impugnaciones de los partidos políticos y candidatos con el número de resoluciones que emitimos nosotros y que a su vez son impugnadas en el ámbito federal y que son resueltas ya sea por Sala Regional Toluca, que es a la circunscripción a la que pertenecemos, o por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues gozamos del 100% de efectividad. Todas nuestras resoluciones
han sido confirmadas. Eso significa que los criterios que hemos aplicado son acordes pues, a la ley y acorde a la jurisprudencia y a los últimos criterios en materia electoral, que por cierto, diario están cambiando, ¿eh? También, antes de irnos a un corte rapidísimo, licenciado, si tú no lo permites, el tribunal cambiará de sede, ya que tendrá que desocupar las instalaciones que pertenecen precisamente al Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Sí me gustaría que le platicaras al público, licenciado, dónde será esto y qué áreas nuevas tendrán que incorporarse y con las que no se cuentan, como es lo de capacitación y difusión, licenciado. Bueno, será muy importante ver a qué acuerdos llegamos y esperar a la reforma en el ámbito local, porque salimos del Poder Judicial, las instalaciones que ocupamos actualmente están acondicionadas para el Tribunal Electoral, pero no forman parte del patrimonio del Tribunal Electoral, porque no tiene patrimonio del Tribunal Electoral, es patrimonio del Poder Judicial. Habría que ver si hacemos un comodato, habría que hacer el estudio área por área, si podemos caber físicamente en las áreas que, por cierto, nos dimos a la tarea de acondicionar hace 4 años y que quedaron de una manera digna, que incluso han sido de ejemplo en muchas partes del país, ya que cumplimos con todos los requerimientos necesarios para trabajar, somos punta en tecnología en cuanto a que transmitimos, fuimos el primer tribunal local en transmitir nuestras sesiones en vivo por internet para que nos sigan todos los interesados. Y bueno, sin duda alguna hay áreas con las cuales no contamos por no ser un órgano autónomo, como por ejemplo la Contraloría, que será un área que se tendrá que formar, la unidad de transparencia, que sin duda alguna todas las dependencias autónomas o no autónomas de los 3 poderes, como en el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el propio Instituto de Transparencia, el Consejo Ciudadano, deben de contar con un área de transparencia. Tenemos que echar a andar esa área de transparencia y un área de difusión y capacitación. La capacitación en materia electoral es tarea de todos los días. La materia electoral se están actualizando los criterios día con día y resolución con resolución. La única manera de gozar de un 100% de efectividad, que es a lo que hemos logrado en Hidalgo, es eso precisamente, el estar en una capacitación permanente. Constante. Nos vamos a un corte y regresamos aquí a Jaque Mate. Por favor, no se vaya, la segunda parte con el presidente. Ya estamos aquí de regreso en esta segunda parte de tu programa Jaque Mate. Nuestro invitado, el licenciado Alejandro Avid Nicolás, presidente del Tribunal Estatal Electoral, y estamos tratando con él el tema de trabajo y también los resultados. Licenciado, uno de los puntos más álgidos que confrontan a las fuerzas políticas sobre la reforma electoral ha sido la creación del Instituto Nacional Electoral sobre las bases del extinto Instituto Federal Electoral. Los principales partidos acordaron que el INE no solo tenga facultades para organizar elecciones federales, como lo tenía más bien el IFE, sino que en algunos casos pueda también atraer la organización y la realización de comicios en estados y también en municipios. Licenciado, los cambios en las leyes en materia electoral podrían crear falta de certeza jurídica en los próximos comicios. ¿Qué tanto va a impactar a Hidalgo en el 2016, como tú lo comentabas hace unos momentos, cuando se nos renovarán diputados locales, alcaldes y también el gobernador? Bueno, en estos momentos no hay incertidumbre, ya que está precisamente definido los tiempos de cada etapa del proceso electoral, cuándo inicia, cuándo termina, están contemplados los recursos legales de los cuales pueden disponer los participantes, los partidos políticos, candidatos, coaliciones, candidatos independientes, que es una figura que se incorpora por completo. Las legislaturas locales de las 17 entidades federativas donde va a haber elecciones en el 2015 tienen una gran tarea y tienen hasta fin de mes, es decir, hasta el 30 de junio, para adecuar la reforma electoral federal a sus entidades. Es decir, tienen que mover su calendario electoral, que todos lo tenemos para que las elecciones fueran en julio, se tienen que mover a junio. Se tiene que establecer cuál es la nueva conformación de los tribunales locales. Se tienen que nombrar a los nuevos consejeros o integrantes de los consejos electorales locales. Y bueno, sí, efectivamente, el INE puede conocer
de elecciones locales, tanto estatales como municipales, pero hay ciertas características que quedaron precisas. Fundamentalmente es cuando haya incertidumbre, cuando haya peligro de que el proceso electoral no se lleve en buenos términos en la entidad federativa o en algún municipio en particular, es cuando ellos, a través de la facultad de atracción, ellos toman la organización del proceso electoral. Sin duda alguna esperemos que esos casos de excepción, como su nombre lo dice, sean verdaderas excepciones y que la autonomía de las entidades federativas no se pierda para que ellos mismos organicen los procesos electorales y se resuelvan en buenos términos. También trataremos de que se evite un conflicto que sea de un municipio, de una entidad federativa, y se vaya a arrastrar hacia la federación y que pueda contaminar la paz y la tranquilidad en la que vivimos todos los mexicanos. El gran reto, yo insisto, es para las entidades federativas que tienen elecciones en junio del 2015, y bueno, recordemos que en el 2015 también tenemos elecciones federales, se van a renovar las 500 diputaciones federales, son 300 distritos de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Grandes retos para los partidos políticos. Hay que cumplir con el 50% de candidaturas de sexo masculino y 50% femenino, lo cual es un gran reto, yo insisto, para los partidos políticos, porque tienen que renovar sus cuadros, tienen que preparar a la gente que van a ser sus representantes para competir tanto en el principio de mayoría relativa como de representación proporcional. Además, si la fórmula la va a encabezar una mujer, la suplente también tendrá que ser mujer, es decir, del mismo sexo, para evitar los casos llamados de las Juanitas, que fue muy famoso en este país, en el que enviaban a la candidata propietaria mujer, y ya que ganaba y tomaba protesta del cargo, después entraba su suplente y a ella le daban otro cargo. Eso ya se acabó, 50% en todos los cargos a competir en materia electoral. En esta ocasión diputados federales, también se vienen las elecciones locales, y en su momento en el 18 va a pasar lo mismo con las senadurías, es decir, 50%. Es un gran reto. También la fiscalización, que era un tema que abordaban los institutos locales de los partidos políticos en elecciones locales, ahora lo va a hacer directamente el INE. Y bueno, es contradictorio porque la reforma electoral, uno de los ejes y una de las justificaciones para que se diera era que la democracia en México era muy cara, que iba a haber ahorros sustanciales en cuanto a los gastos, y encontramos que, por el contrario, crece el Instituto, en este caso Nacional de Elecciones, en cuanto al número de integrantes, crecen sus facultades, el cambio de nombre impacta presupuestalmente de una manera muy importante. Ya vimos en los medios de comunicación que el INE está solicitando 200 millones más, aparte de los casi 1,000 millones que impacta el cambio de la letra en el propio instituto. Y bueno, también los institutos locales crecen, muchos estaban conformados por 5 elementos, ahora van a ser por 7, y en el caso de los tribunales locales igual, hay tribunales electorales que contaban con un magistrado, con 3, con 4, con 5, con 6, hasta con 9, ahora van a ser de 3 o de 5, entonces la justificación de que va a haber un ahorro, no hay tal, y vamos a esperar que estas 17 entidades federativas, sus congresos locales, cumplan con esa tarea de legislar para que a partir de octubre, que es cuando inician los nuevos procesos electorales, pues haya certeza jurídica, que es el tema principal. ¿Eso tú lo podrías asegurar aquí en el estado de Hidalgo para el 2016? Sí, seguramente no vamos a tener ningún problema en el que el Congreso local, de hecho estamos dispuestos y abiertos a participar con el Congreso local, con propuestas, con contribuir a que las iniciativas y las reformas electorales queden de la mejor manera, porque es uno de los principios rectores en materia electoral, el de certeza. Es muy importante que cuando los electores lleguen al día de la jornada electoral, previamente todo el trabajo que se hace dentro de un proceso electoral, ellos tengan la certeza de saber por quién van a votar, cuáles son las circunstancias, y que se estén dadas todas las reformas aterrizadas en la Constitución y en las leyes locales. Si no,
pues estaría viciada de nulidad la elección y nosotros como tribunal tendríamos que declarar la nulidad de la elección. Okay. Finalmente también el financiamiento, lo mencionábamos hace un momento, es otro de los puntos claves a los cuales también había que apostarle mucha tolerancia y muchos consensos. En este sentido, bueno, se establece la anulación de una elección cuando haya rebase de tope de gastos de campaña o compra de propaganda en medios, siempre y cuando se determine que la falta fue sistemática y determinante para el resultado. Esto es, que entre el primero y segundo lugar haya una diferencia menor al 5% de los votos. Presidente, ¿qué opinas tú de esto, basado ya en la experiencia que se tiene en Hidalgo en materia de elecciones? Bueno, yo quisiera resaltar que en Hidalgo esa figura ya existe actualmente en la ley. El rebase de tope de gastos de campaña es motivo de la nulidad de una elección, aunque quiero resaltar que hemos nulificado elecciones en Hidalgo, pero hasta ahorita ninguna causal ha sido por rebase de tope de gastos de campaña. Yo creo que es fundamental. Para que haya una competencia pareja, para que haya equidad en la contienda, se tienen que respetar los topes de gastos de campaña. Es decir, que los dineros, que la utilización de los recursos no sea lo que impacte en el ánimo del ciudadano para votar por un determinado candidato. Claro. Que se vote por un candidato por sus cualidades, que se vote por un candidato por que pensamos que va a ser su mejor trabajo y su esfuerzo para representarnos, no porque haya habido un derroche de gastos de campaña. Y sin duda alguna la contratación de medios. Bueno, hoy por hoy los medios es la mejor manera de penetrar en todas las comunidades, en todas las ciudades y demás, de transmitir el mensaje de los candidatos hacia la ciudadanía. Es muy importante que esté controlado al 100% el acceso de candidatos y partidos políticos a medios de comunicación, también para evitar que se pierda la equidad en la contienda electoral. Y hace rato mencionaste una palabra que en materia electoral tiene un gran significado, que es la determinancia. ¿Qué es la determinancia en materia electoral? Bueno, de eso yo creo que nos tenemos que esperar para otro programa, porque sabes que el tiempo nos ha comido, licenciado, y tenemos que entrar rapidísimo a lo que es el bloque de preguntas rápidas y de asociación de ideas. ¿Le entramos? Correcto. A ver, licenciada. Listos. Si yo te digo, ¿listo para el cambio o apenas visualizando? Listo para el cambio. Lo tuyo es... Lo jurídico, político, electoral. La palabra que más te gusta, presidente. Justicia. ¿Cómo duermes, presidente? Relajado, bien. ¿Buenos perfiles o buenos amigos? Perfiles, fundamentalmente. ¿Cómo te definirías, presidente? ¿Sencillo, carismático o exclusivo y reservado? Pues yo más bien me definiría como íntegro. ¿Qué es lo que no toleras? Sin duda alguna la corrupción y la traición. Si yo te digo carrera política, ¿tú qué me respondes? Institucionalidad. ¿Qué o quién es tu mayor pasión? Mi padre siempre ha sido un ejemplo a seguir para mí profesionalmente hablando. Entonces, ese sería. Así es. Licenciado, pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos y pues nos reiteramos a sus órdenes en el Tribunal Electoral. Agradecemos el espacio en este programa y bueno, cuantas veces nos den la oportunidad, aquí estaremos para compartir con todo su auditorio los temas de reflexión en la materia electoral. Muchísimas gracias. Al contrario, nosotras no nos vamos, por favor. Después de un corte regresamos con la segunda partida de esta noche, así es de que por favor ni siquiera se muevan.